de la pieza dentaria. Ya esa pieza dentaria la hemos visto ubicada en la boca, con todos sus componentes, su protección, su inserción. Ya, entonces el diente ya está en la boca. Ese diente que ya está en la boca, alojado en su alveolo, ahí por su porción radicular, empieza a cumplir sus funciones. ¿Ya? Entonces acá vamos a conocer qué funciones son las que cumplen los dientes. Las piezas dentarias pueden cumplir diferentes funciones. Las piezas dentarias cumplen estas funciones: la función masticatoria, la función fonética, la función estética y la función de preservación, ya sea solos, ya sea formando parte del sistema dentario o formando parte del aparato masticador. Entonces, las funciones que cumplen los dientes las cumplen con esas características. Pueden estar solos, pueden estar integrando el sistema dentario o el aparato masticador. En cualquiera de esas tres situaciones, ¿ya?, las funciones que cumplen los dientes son esas: masticatoria, fonética, estética y de preservación. De estas funciones, la función masticatoria tiene una amplitud de características que vamos a ver más adelante, que no solamente es la masticación, sino que también participa en otras características cuando se trata del desarrollo de los maxilares. Entonces, las funciones que cumplen los dientes las pueden cumplir, no se olviden, el sistema dentario o siendo parte del aparato masticador. Ahora, como ven ustedes ahí, son 4 las funciones que cumplen. Veamos la función masticatoria. ¿Alguien puede hacerme el favor? ¿Cuántas personas hay en la segunda ventana? Ya. Ya es hora, no podemos esperar mucho. Entonces, empezamos primero con la función masticatoria. Y empezamos por entender qué es la masticación. La acción masticatoria no es más que la que se da o la que se dedica a segmentar el alimento. Es decir, que mediante la función masticatoria o la función masticatoria realiza o nosotros realizamos la segmentación del alimento. ¿Ya? Esa segmentación del alimento no es otra cosa más que ese trozo de alimento. Nosotros lo segmentamos, ¿no? Eso es una segmentación. Luego lo convertimos en partículas tremendamente pequeñas. Todo ese alimento se transforma en partículas más pequeñas. Entonces, aparte de segmentar el alimento, de cortar ese alimento, de segmentarlo, también mediante la masticación se llega a volver ese trozo de alimento, a convertirlo en partículas pequeñas de alimento. ¿Y cómo nosotros segmentamos y volvemos pequeñas esas partículas de alimento? Rompiendo la resistencia que ese alimento nos opone o que ese alimento tiene. Y esa resistencia del alimento se rompe por 2 factores fundamentales. Primero,
por la fuerza. ¿Quién proporciona la fuerza para segmentar el alimento? Los músculos masticadores. ¿Ya? Ese es el primer factor fundamental, la fuerza, ¿ya? Que está proporcionada por los músculos de la masticación o los músculos masticadores. Y luego esa fuerza va al segundo factor importante, que son los dientes. ¿Y qué hacen los dientes? Los dientes transmiten la fuerza al alimento. Y ahí se produce la segmentación. Entonces, la masticación o la función masticatoria es la que se encarga de segmentar el alimento, de volverlo en partículas más pequeñas, ¿ya? Y esa segmentación, ese volver el alimento en partículas más pequeñas, se hace rompiendo la resistencia del alimento. Y para romper la resistencia del alimento se necesitan dos factores fundamentales: la fuerza dada por los músculos masticadores y los dientes, que son los que transmiten esa fuerza al alimento. Ahora, pero esto no se puede hacer de golpe o al tanteo, sino que de aquí para adelante ya nosotros tenemos que considerar muchas otras cosas. Primero, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar qué intensidad de fuerza deben realizar los músculos o desarrollar los músculos para llevar los dientes inferiores contra los superiores, es decir, para proyectar el maxilar inferior contra el maxilar superior. Esa fuerza, esa intensidad de fuerza, tiene que ser medida. Nosotros tenemos que calcular la intensidad de fuerza que tienen que desarrollar o hacer los músculos para proyectar los dientes del maxilar inferior contra las piezas dentarias del maxilar superior. Luego también tenemos que ver la intensidad de fuerza que pueden aceptar o resistir los dientes sin lesionar los tejidos, tanto del diente como los tejidos que sostienen el diente. ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos que medir la fuerza. ¿Ya? Esa intensidad de fuerza que tiene que medirse, ¿ya? Que tiene que medirse para que no se lastimen los dientes que van a entrar en contacto, tanto los tejidos como del diente, como los tejidos que sujetan al diente. O sea, todo tiene que ser medido para evitar daño. Le miramos al alimento y vemos qué tipo de alimento es el que tenemos que segmentar, o fragmentar, o segmentar, o volver más pequeño. Y tenemos que ver que por ese tipo de alimento también tenemos que calcular qué cantidad o cuál la magnitud de la fuerza que requiere cada alimento que va a ser fragmentado. No es lo mismo que nosotros vamos a masticar un pedazo de gelatina, ¿no?, que un pedazo de pan o un pedazo de carne. En los tres momentos tenemos que calcular qué cantidad o qué magnitud de fuerza necesita cada uno de los alimentos. Como ven, una vez que estos tres elementos se producen, nosotros estamos empezando a masticar. Es decir, cuando llevamos la mandíbula, calculamos la fuerza, hacemos ascender la mandíbula y los dientes inferiores para hacer contacto con los superiores, ya
vemos que esa fuerza no lesione los dientes y los tejidos que los sujetan, y vemos qué alimento vamos a introducir en la boca para segmentarlo, entonces estamos calculando todas nuestras fuerzas. Y una vez están calculadas todas nuestras fuerzas, nosotros empezamos a masticar. Aquí se empieza la masticación. Empezamos a masticar y al mismo tiempo que nosotros vamos recortando el alimento, haciéndolo más pequeño, ¿qué sucede en la boca cuando nosotros empezamos a masticar y tenemos el pedazo de alimento en la boca? Empieza la masticación. ¿Y quién empieza a actuar sobre el alimento? ¿La saliva? La saliva, ¿no es cierto? Ya la saliva empieza a actuar. Entonces, ¿qué hace la saliva? La saliva, en ese proceso llamado proceso de insalivación, ¿ya? Reduce esa cantidad de la fuerza que estábamos haciendo al inicio. ¿Por qué se reduce la fuerza gracias a la saliva? Porque al humedecerse el alimento pierde resistencia, se vuelve menos resistente, se vuelve más blando, y entonces la fuerza con la que nosotros empezamos a masticar va disminuyendo. ¿Ven? Entonces empezamos a masticar con una fuerza, primero una fuerza mayor, el alimento se va humedeciendo por el proceso de insalivación, pierde resistencia y la fuerza que nosotros necesitamos va disminuyendo. Entonces, acá se da un pequeño círculo, que algunos lo llaman un círculo de reciprocidad, como dice Figo-Vigarino, que cuando nosotros masticamos más, ¿ya? O hay mejor masticación, hay mayor insalivación. Entonces, a mejor masticación, mayor insalivación. Mientras más masticamos el alimento, más se insaliva el alimento. Y mientras más insalivado está el alimento, va a haber una mejor masticación. Entonces, fíjense cómo es un círculo. A mayor insalivación, mejor masticación. ¿Ya? Es como un círculo, ¿no? Recíproco. Entonces, a mejor masticación, mayor insalivación. ¿Sí? A mayor insalivación, mejor masticación. Entonces, esto quiere decir que mientras más húmedo el alimento, mejor masticamos. Y mientras más masticamos, más se humedece el alimento. ¿Ya? Entonces, esto va a facilitar a que se forme un buen bolo alimenticio y que no tengamos problemas en la digestión. ¿Entendió? Muy bien. Ahora, algunos autores empiezan a opinar y a dar cantidades. Por ejemplo, este autor, Fix, dice que la potencia masticatoria que tienen los músculos masticadores, o la potencia que tienen los músculos masticadores en la masticación, puede llegar a 400 kilogramos de fuerza. 10 kilogramos por centímetro cuadrado de músculo o de sección muscular. Entonces nosotros, ¿cuántos músculos masticadores tenemos? ¿Cuáles son? Tres. ¿Cuáles son? Masitero, temporal y pterigoideo, doctor. Temporal y pterigoideo interno o medial, ¿es cierto? 3. Entonces, si dice, miren acá, fíjense este cálculo. Por eso es que les digo que, lastimosamente, la gente que cree que viendo el libro lo entiende o sin asistir a clase va a entender, está tremendamente equivocada.
Y las personas que se inscribieron a anatomía dentaria por adorno y por tener la materia ahí, les aconsejo que se dediquen a otras materias si es que deben, porque son 361 y a clase me asisten. ¿Cuánto hay en la segunda ventana ahorita? 197. Y ya van 15 minutos de clase, ¿no? Ahora, fíjense aquí y razonen un poco. Si tenemos tres músculos maceteros, o perdón, tres músculos masticadores, macetero, temporal, pterigoideo interno, medial, y dice que 10 kilogramos por centímetro cuadrado de sección muscular, y que esos tres músculos masticadores producen una fuerza de 400 kilogramos. ¿Cuántos centímetros cuadrados sumarían estos tres músculos a cada lado de la cara? ¿Qué dicen? Entonces yo tengo el músculo temporal, o el macetero, si quieren primero, el temporal y el pterigoideo. ¿Cuántos centímetros cuadrados tendrían estos tres músculos unidos los tres? ¿Ah? A ver, lean, ¿qué dice Fix? La potencia de los músculos masticadores, ¿cuántos kilogramos dice? 400. 400. A razón de 10. Entonces, ¿cuánto de superficie en centímetros cuadrados sumarían estos tres músculos? 40, ¿no es cierto? 40 centímetros cuadrados. 40 por 10, 400. ¿Se ubican? ¿Cómo hay que razonar acá? Porque las cosas de memoria difícil. Entonces, hay que pensar un poco en la materia. Entonces, fíjense que entonces a cada lado, ¿ya? O tenemos la sumatoria de los músculos masticadores de cada lado, ¿ya? Y esa sumatoria de todos los músculos masticadores nos dan, de ambos lados, nos dan 40 centímetros cuadrados. Y cada centímetro cuadrado de esos músculos masticadores nos produce 10 kilogramos de fuerza, sumando en total la potencia de los músculos masticadores, de todos los músculos masticadores, 400 kilogramos. Y miren este otro ejemplo, para que ustedes vean aquí la importancia del masticar bien los alimentos y de humedecerlos. Bernardo Schroeder dice que para masticar un pan seco, nosotros necesitamos, al ingresar ese pan a la boca, necesitamos una fuerza de entre 80 a 120 kilogramos de presión. Pero que una vez ese pan ha sido humedecido por la saliva, disminuye a 22 kilogramos. ¿Se dan cuenta la importancia de masticar el alimento y de producir la insalivación del alimento? Por eso es que el alimento, cuando nosotros metemos un pedazo de pan a la boca y no lo masticamos muy bien, necesitamos el té, el café o agua para humedecerlo y que se reblandezca. ¿Por qué? Porque el proceso de insalivado ha sido insuficiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con los alimentos? ¿Por qué es importante la masticación en los alimentos? Porque, por ejemplo, el arroz. El arroz viene protegido por una sustancia, ¿ya? Una cutícula, una pequeña película, ¿ya? Esa película
que les han debido enseñar en bioquímica, si no me equivoco, es una pequeña película de celulosa. Entonces, sí, ¿qué necesitamos para que los jugos gástricos hagan acción y le extraigan el contenido nutriente a este grano de arroz o de maíz? Segmentarlo. Si no lo segmentamos, ya, si no fracturamos, si no segmentamos el grano, entonces los jugos gástricos no van a poder hacer el efecto y sacar los nutrientes de ese grano de arroz o del grano de maíz. ¿Ya? A eso se va la segmentación del alimento. Todo grano que tiene cubierta debe ser segmentado, debe ser roto, fracturado, para que los jugos gástricos puedan hacer efecto. Si no, no sirve de nada. Si nos hacemos pasar un grano de arroz, no sirve de nada, no nos va a nutrir en nada, porque no está segmentado. ¿Ya? Entonces, todas estas características son importantes en el momento de la masticación. Ahora, cuando nosotros preparamos un alimento, también tenemos que saber cómo está preparado ese alimento. Tenemos que diferenciar qué tipo de alimento estamos introduciendo a la boca. ¿Ya? Si tenemos un pedazo de carne, tenemos que saber qué fuerza tenemos que hacer. La fuerza para un pedazo de carne preparado es similar a la fuerza que uno hace con una zanahoria. O sea, es bastante fuerza lo que se hace para segmentar, ¿no? Entonces, todos los alimentos tienen que tener todas las características de medido. Por eso, al comienzo hemos dicho, intensidad de fuerza para llevar la mandíbula hacia el maxilar. Intensidad de fuerza que no lesionen los tejidos del diente ni los sostén. Y qué fuerza necesita cada uno de los alimentos. ¿Ya? Entonces, todas esas características tenemos que nosotros reconocer. Ahora, cada una de las piezas dentarias que tenemos en la boca cumple una función que puede tener sus diferencias una de la otra, pero también tienen similitudes. En el colegio, ¿ya? Por su morfología, nos diferenciaban a los dientes de la siguiente manera. En el colegio, en la escuela, nos decían que los incisivos cortan, los caninos desgarran, los premolares y molares trituran. Algunos autores dicen, Figalino incluso dice, esto está desechado. No, no está tan desechado. Todavía se sigue practicando y se sigue enseñando eso, que es la forma básica de que alguien entienda lo que hacen los dientes. Desechado para el odontólogo, sí. Para los estudiantes de odontología, sí. Pero para la gente normal, natural, que no está inmiscuida en la carrera, esto sigue siendo la base. Porque si ustedes preguntan a un amigo de ustedes que está en otra carrera, le va a decir el incisivo corta, el canino desgarra y los premolares y molares trituran. Y no está mal lo que le está contestando porque es de acuerdo al conocimiento que él tiene. ¿Ya? Ahora, ustedes como conocedores de la anatomía dentaria que van a hacer y como futuros profesionales, futuros alumnos de clínica y futuros profesionales, tienen que saber ya lo que viene de aquí para adelante. Entonces aquí vamos a hacer varios dibujos para que ustedes vayan entendiendo. Cuando nosotros empezamos a hacer los movimientos mandibulares, porque la mandíbula es el único hueso de la cara que se mueve, entonces la mandíbula, cuando empieza a tener los movimientos de ascenso y de descenso, se producen diferentes estados en la relación de contacto con los dientes superiores, es decir, los dientes inferiores, que son los que buscan
a los superiores, ¿ya? En los movimientos de la mandíbula, estos dientes inferiores, como están en el hueso movedizo, en el que se mueve, estos dientes inferiores tienen diferentes estados o estadios, ¿ya? En las relaciones de contacto con los superiores. Y entonces, durante la masticación, que se da por los movimientos mandibulares, se pueden dar diferentes acciones entre los dientes. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a mover la mandíbula y asciende la mandíbula y entran en contacto los dientes inferiores con los superiores, fíjense que el primer contacto es un contacto borde con borde entre los incisivos. El borde incisal del inferior con el borde incisal del superior. Ese es un estado o un estadio que se da en los contactos entre los dientes. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando estos dos incisivos se encuentran borde con borde? Ahí se produce acción de corte entre los incisivos. ¿Ya? Ahí hay una relación de corte. ¿Ya? La mandíbula asciende, ¿ya? Se produce el contacto borde con borde y la mandíbula puede moverse hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, de manera lateral, y entonces ahí se produce la acción de corte. Es la primera acción que se da entre estos dientes, la acción de corte entre los bordes incisales. Ahora, pero la mandíbula no se detiene ahí, sigue ascendiendo porque todavía no llegó el momento final de la masticación, ahí recién está en el borde con borde. Entonces la mandíbula sigue ascendiendo. ¿Y qué sucede en ese trayecto? Resulta que se produce, vamos a dibujar acá porque no hay el dibujo ahí, esta otra situación. ¿Qué se produce ahí? En ese ascenso. Fíjense, ya no está borde con borde, ya no están en esta dirección. Ya este va ascendiendo la mandíbula y veamos qué sucede. Entonces se sigue dando la acción antagónica, siguen en contacto los dientes. Pero fíjense lo que va a suceder acá. Se produce una primera acción que vamos a cambiar de color aquí para que lo vean. Vamos a ver si este color se ve. ¿Se ve este color? Se ve, ¿no? ¿Qué sucede acá? Miren. Este borde incisal del inferior va a tocar la cara palatina del superior, empezando desde aquí, desde este ángulo que es el borde incisal del superior, en palatino. Fíjense cómo este borde incisal del inferior empieza a rozar ahí, desde el borde incisal. Por favor, díganle a su compañero que ya dejen de molestar. Qué impresionante. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Esa arista del borde incisal del inferior va rozando
la cara palatina del superior. Va rozando. Y ahí se produce también la acción de corte. Díganle a sus compañeros que si siguen entrando, yo suspendo la clase y lo doy el tema por avanzado. Justo en la hora de clase empiezan a hacer estupideces. Es impresionante lo que hacen. Ni qué niños de kinder. Ya les escribí casi una poesía ahí. Es que no puede ser que sigan entrando a clase. Van 3 semanas de clase. Siguen preguntando una cosa. ¿Saben? Ya no es normal ya eso. Eso es de algo muy irresponsable ya. Ya no es normal. Ya no es normal eso. O están despistados, o se equivocaron de profesión, o son muy atrevidos, o son muy irresponsables. Ya no sé qué pensar. Pero en 3 semanas que sigan haciendo lo que están haciendo, es que ya esto es peor que kinder. Entonces, esa arista del borde incisal del inferior roza la cara palatina del superior. Y ahí también se produce la acción de corte. ¿Ya? Ahí hay una acción de corte. Porque va a ir, ese ángulo está recorriendo esa parte de la cara palatina. Pero no es en todo su trayecto, es hasta ahí. Desde la otra arista del borde incisal del superior, ya asciende un poco más y produce la acción de corte. Entonces ahí se da el corte. Vamos a hacer un dibujo más acá, ya solamente con esa unión. Y esa unión es esta. Nada más. Ya aquí. Esta es la acción de corte. Desde aquí hasta ahí. Ahora, la mandíbula sigue ascendiendo. Y asciende. Y miren ahora que entra en contacto. Ya no hay arista aquí, sino son superficies. Vamos a dibujar acá. Ahí. Y entonces acá está la otra superficie. ¿Qué superficies son? Es la superficie de la cara palatina del superior con la superficie de la cara palatina del inferior, aquí. El alimento ingresa aquí, entre estas dos superficies, de la cara vestibular del inferior y la cara palatina del superior, y sufre fricción. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Cuando hay fricción, vamos a borrar. Fíjense cómo cambia aquí. Ya. Ya no es arista sobre superficie ni borde con borde, sino que aquí van a tocar dos superficies ya. Esta es la cara palatina del superior, la superficie de la cara palatina, y esta es la superficie de la cara vestibular. Esas dos superficies se van a encontrar, así como va ascendiendo esto, se van a encontrar acá. ¿Ve? Es como si este diente ya haya ascendido hasta ahí. ¿Se ubican? Entonces queda la superficie vestibular del inferior, superficie palatina superior. El alimento ingresa ahí entre esas dos superficies. Acá. El alimento que ingresa entre esas dos superficies va a sufrir la fricción del alimento. O ahí se va a dar la fricción del alimento. Entonces, en los incisivos y caninos se dan dos acciones de corte. Una, cuando el contacto es borde con borde, o vis a vis, que se llama también el borde incisal del inferior con el borde incisal del superior. Se da una acción de corte cuando la arista del borde incisal del inferior ya toca la cara palatina del superior
Ahí también se da corte en ese pequeño trayecto de incisal sobre la cara palatina. Y luego, ¿por qué le digo pequeño trayecto? Porque, como ven, luego se separa el borde incisal y quedan las dos superficies, la superficie vestibular y la superficie palatina de los incisivos. Y ahí se produce fricción del alimento. Esta situación se repite en los incisivos y caninos. En los caninos sucede lo mismo. ¿Ya? ¿Ahora sí entendieron? Muy bien. Ahora, vamos avanzando a los demás dientes. ¿Ya? Entonces, en los incisivos y caninos se da esta situación. Ahora avancemos a lo demás y vamos a los premolares y molares. En los premolares y molares también se dan situaciones similares. Y ahora, ¿yo qué tengo que ver con Entel? Ay, joder. ¿Están leyendo lo que escribe su compañera? No. Sí, doctor. Ajá. ¿Podría yo hacer algo por ella? No, doctor. No, doctor. Da, da chiste, ¿no? Pero ni modo, ¿qué más se va a hacer? Ahora, veamos qué sucede en los premolares y molares. Miren ustedes lo que se da aquí. Esta puntita que ven aquí, voy a retratar este pedacito de aquí, es el vértice de una cúspide. La otra puntita de acá es el vértice de otra cúspide. Como ustedes todavía no conocen estas cosas, lo vamos a hacer así. Fíjense que aquí el vértice de esta cúspide superior toca con el vértice de esta cúspide inferior. Lo mismo acá, al otro lado, en palatino lingual. ¿Eh? Entonces, cuando se da el contacto entre los dos vértices de las cúspides, tanto en los premolares como en los molares, premolares y molares, ahí se produce la acción de corte, justo cuando se tocan esos vértices. Ahí se produce corte del alimento. ¿Entendió? No. Es un contacto entre, no he hablado de punto de contacto. Es el contacto entre el vértice de la cúspide inferior con el vértice de la cúspide superior. ¿Entienden? ¿Sí? Ya. Es un contacto entre los dos vértices cuspídeos. No estoy hablando de punto de contacto, es otra cosa. Entonces, fíjense que el vértice de la cúspide inferior hace contacto con el vértice de la cúspide superior y ahí se produce acción de corte. No sé si a ustedes les molesta, pero los mensajes que cuando suena la campana es molestoso cuando uno está concentrado en otra cosa. Entonces ahí se produce acción de corte. Pero fíjense aquí, queda un espacio. ¿Lo ven? Presten atención a esto, por favor, para que lo entiendan bien. Fíjense que ese espacio ¡ay, qué increíble! He tenido que alzarlo mi teléfono para que deje de sonar. Ese espacio
Mire, vamos a mencionar algunos términos que si bien no los conocen, pero es fácil de entender. Está formado por entre la cara oclusal de este diente superior y la cara oclusal de este diente inferior. Esta parte más profunda de esta cara oclusal recibe el nombre de gotera. Ya van a ver después, cuando conozcamos los dientes, que la gotera es la parte más profunda de una fosa, nada más. Estas partecitas son goteras. Esto es para que lo entiendan. Entonces, ese espacio que se forma en el contacto, cuando se da el contacto entre las dos, entre los vértices cúspides, queda un espacio entre las caras oclusales o goteras oclusales de los dientes antagonistas, del inferior y del superior. Ese espacio se llama espacio morsal. Ya, ese espacio que le marqué con rayas rojas ahí se llama espacio morsal. Morsal. ¿Ya? ¿Por qué se llama espacio morsal? Porque ahí, en ese espacio, ingresa el alimento para ser masticado. ¿Me entendieron? Entonces, ¿han entendido lo que les estoy diciendo? Ya. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, una No, vez... doctor. Disculpe, de la parte morsal, por favor. No, no la entendí muy bien. Ahora, entonces, en el primer momento que se forma, miren acá, yo voy a completar esta cúspide, tengo esto y tengo acá otra cúspide, por decir. Tengo esta cúspide, va y toca el vértice ahí con la otra cúspide y este vértice acá. Entonces, cuando se tocan los vértices cúspideos y se produce la acción de corte, acá se forma lo que se llama el espacio morsal entre las dos caras oclusales de estos dientes, que son antagonistas, entre la cara oclusal del diente inferior y la cara oclusal del diente superior. Y esto se llama espacio morsal. ¿Entendiste ahora? Sí, doctor. Gracias. Ahora, ese espacio morsal que se dice que está formado por las dos caras oclusales o por las goteras oclusales, ya le he dicho que gotera se llama porque aquí hay un espacio más profundo, ¿no? Ese espacio morsal va a ser llenado con el alimento y ahí el alimento va a ser masticado como ahorita lo vamos a ver. Entonces ese es el primer contacto que se da entre los dientes posteriores, premolares y molares. Ahora, ¿qué sucede? Miren cómo la mandíbula fue ascendiendo y, para que lo entiendan mejor, la mandíbula va ascendiendo y ya se separa del vértice y la cúspide también se mueve. Miren, el vértice de la cúspide inferior, el vértice de la cúspide vestibular inferior, ya no está vértice con vértice, sino que está tocando esta parte del molar superior, llamada faceta armada de la cúspide vestibular superior. Es la faceta armada de la cúspide vestibular superior. ¿Ya? Entonces, el vértice de la cúspide vestibular inferior asciende, deja el vértice con vértice y va y toca ya la faceta armada de la cúspide vestibular superior. ¿Y qué sucede ahí? Ahí también en ese momento se produce una acción de corte. ¿Por qué? Porque este vértice se va a tocar con la faceta armada y hay una acción de corte. Lo mismo sucede acá, miren. El vértice de la cúspide palatina
superior recorre la faceta armada de la cúspide lingual inferior. La faceta armada de la cúspide lingual inferior. ¿Y qué sucede ahí? Hay también acción de corte, porque este vértice está tocando la faceta armada, que es algo invertido a lo que sucede acá. Acá está en vestibular y acá está en palatino y en lingual. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ahora, ahí hasta ahí la mandíbula sigue en movimiento. La mandíbula sigue ascendiendo. Vamos a dibujar otra situación acá. Acá tengo el molar superior. Fíjense, voy a rayar con amarillo aquí. Miren cómo el espacio morsal va perdiendo tamaño porque la mandíbula sigue ascendiendo. ¿Entienden? Ahora, veamos acá. ¿Qué sucede ahora acá? Esto en su texto no está muy claro, pero lo vamos a aclarar ahora. Fíjense que este lado de la cúspide vestibular inferior, ya, el lado vestibular de la cúspide, si quieren vamos a repetir, fíjense, este es el lado vestibular de la cúspide vestibular inferior, va a tocar la faceta armada, nuevamente la faceta armada de la cúspide superior, de la cúspide vestibular superior. Entonces, el lado vestibular o la cara vestibular de la faceta de la cúspide vestibular inferior va a rozar la faceta armada de la cúspide vestibular superior. Entonces, son dos superficies las que encontramos ahí. El alimento que ingrese aquí entre estas dos superficies, entre vestibular de la cúspide vestibular inferior o la cara vestibular de la cúspide vestibular inferior, para que lo entienda mejor, y la faceta armada de la cúspide vestibular superior, el alimento que ingrese ahí va a sufrir fricción. Entonces, miren, corte hay en dos partes, entre vértice y vértice. Entre vértice de la cúspide vestibular inferior y la faceta armada de la cúspide vestibular superior, lo mismo en palatino lingual, corte. Ahora aquí se da la fricción. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo puede suceder acá. Miren la faceta armada de la cúspide lingual inferior y la faceta y la cara palatina de la cúspide palatina superior. Cara palatina, vamos a repetir de nuevo, de la cúspide palatina superior con la faceta armada de la cúspide lingual inferior. Ahí el alimento que ingresa ahí también va a sufrir fricción. ¿Quién se reduce de tamaño mientras se va friccionando el alimento? El espacio morsal. Y ahí vamos llegando al final de la masticación.
¿Por qué? Miren ustedes. Llega el momento de la final de la masticación en este sentido. Vamos a dibujarlo acá. Miren cómo el espacio morsal se ha reducido un montón. Lo vamos a pintar todo lo que era el espacio morsal. Aquí. Mire en lo que quedó el espacio morsal. En esto amarillo. ¿Ya? Ahí. Y ahora, ¿qué sucede ahí? En ese lugar. Como se ha reducido el espacio morsal que hay entre ambas caras oclusales o ambas goteras, el alimento que queda ahí entre esos dos elementos, que si le ponemos nombre es la faceta armada de la cúspide palatina superior y la faceta armada de la cúspide lingual inferior, ese espacio se redujo, el espacio morsal reducido. El alimento que queda ahí, en ese momento ya quieto de la masticación, sufre lo que se llama el aplastamiento. Entonces, fíjense ustedes lo que sucede en los premolares y molares. En los premolares y molares, entonces hay corte en estos dos lugares. Corte cuando hay vértice con vértice. Corte cuando hay vértice de la inferior con la faceta armada del superior. ¿Ya? O vértice del superior con la faceta armada del inferior al otro lado. Fricción entre la superficie vestibular o la cara vestibular de la cúspide vestibular inferior y la faceta armada de la cúspide vestibular superior. Fricción entre las dos superficies. Se estrecha el espacio morsal y llega al final la masticación, se cierra el espacio morsal y el alimento que queda aquí sufre aplastamiento. Ese aplastamiento que sufre el alimento es lo que nos demuestra que el alimento está bien masticado. ¿Entendieron? Es decir, que fíjense ustedes, en todos los dientes anteriores hay corte, fricción. En los posteriores hay corte, fricción, pero en los premolares y molares hay aplastamiento más. ¿Me entendieron? ¿Ya? Entonces, todo el alimento que llega ahí, a lo último, a esa reducción mínima del espacio morsal, es el alimento que sufre el aplastamiento. Y solamente hay aplastamiento en los premolares y molares. Eso implica que ese alimento va a estar bien masticado. Ahora, ¿qué sucede aquí? Una vez que ese alimento aplastado, nosotros hacemos otro movimiento masticatorio o otros movimientos masticatorios, ese alimento aplastado, ¿qué nos va a facilitar? Ese alimento aplastado nuevamente va a ser humedecido por la saliva, ¿ya? Va a ser humedecido por la saliva, por los restantes líquidos que hay en el tracto digestivo. Se forma el bolo alimenticio y se deglute. Y entonces ese alimento aplastado que formó el bolo va a ser deglutido y va a recibir todos los jugos digestivos después que hay en el estómago, ¿no? Ese mismo tracto digestivo durante la masticación ya está preparado, lubricado para recibir el bolo alimenticio. O sea que cuando nosotros tenemos el bolo alimenticio ya formado y acá tenemos el tracto digestivo, ese tracto digestivo ya está lubricado para que el bolo alimenticio caiga ahí
y se deslice fácilmente hacia el estómago, ¿no? Mediante la deglución. Entonces, fíjense cada paso que da. Entonces, aquí es que ya para nosotros y para ustedes desaparece, los incisivos cortan, incisivos, los caninos desgarran y los premolares y molares trituran. ¿Ven? ¿Por qué? Pues resulta que los incisivos y caninos cortan y también friccionan. Los premolares y molares cortan, friccionan y ¿qué más? Y aplastan. ¿Sí? ¿Entendieron entonces? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. ¿Han dibujado? Sí. Sí. Ustedes no dibujan, sacan fotos, ¿no? No les gusta dibujar, creo, ¿no? Dibujen, van a aprender más. Entonces, esa es la característica que debemos conocer de las piezas dentarias. Ahora, ¿de qué depende la masticación? Hemos visto que la masticación dependía de la fuerza y de los dientes en el inicio. O sea que la masticación no depende solo de la forma de los dientes, ¿ya? No depende solo de que el incisivo por su forma corta, el canino por su forma de garra, ¿no? Sino que la masticación depende del trabajo muscular, de la fuerza que reciben los dientes por la musculatura. Por eso, ¿Se van a botar? por eso, cuando nosotros tenemos que observar las piezas dentarias, tenemos que saber que gracias a los músculos es que las piezas dentarias pueden desarrollar su acción masticatoria, que no es por su forma que desarrollan la función masticatoria. La forma ayuda, pero lo que más ayuda es la presencia de la musculatura, ¿ya? El trabajo de esa musculatura masticatoria. Por eso, las piezas dentarias, mientras más cerca se encuentren de las inserciones musculares, mayor fuerza muscular van a recibir. Mayor será la potencia de esas piezas dentarias en la masticación. Esas fuerzas musculares, que como ya conocemos, está representada por esos tres músculos que ustedes me han mencionado, temporal, macetero o macetero temporal y pterigoideo interno o medial, ¿dónde se ejerce? Miren, tenemos esta zona. Esta es la zona anterosuperior. ¿Por qué hay fuerza aquí en la zona anterosuperior? Porque el músculo temporal, que tiene ramas así, como un abanico, pero viene y se inserta aquí en la apófisis coronoides de la mandíbula. Entonces, ahí donde está insertado el músculo temporal, que es en la zona anterosuperior de la mandíbula, porque está en la parte anterior de la rama, y superior, anterosuperior de la rama. Entonces, ahí va a haber fuerza masticatoria, porque ahí, en esa zona anterosuperior, está el músculo temporal insertado en las rugosidades del hueso temporal, ¿no? En la apófisis cigomática y, además de eso, en la apófisis coronoide de la mandíbula. ¿Dónde está la otra zona de fuerza? Acá. En esta zona, posterior a la rama ascendente, por eso es postero-inferior. Posterior e inferior. Esto es el ángulo mandibular. ¿Qué otro nombre recibe?
Gonium. Gonium mandibular, ¿no es cierto? Este es el gonium mandibular. ¿Por qué es importante el gonium mandibular? Porque aquí se inserta en la parte externa el músculo macetero, desde el arco cigomático hasta acá. El músculo macetero se inserta ahí. Y en la parte interna está el pterigoideo interno. Entonces, esa es la otra parte donde se produce fuerza. Entonces, fíjense ustedes que la parte antero superior y la parte postero inferior están en la parte de atrás de la mandíbula. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos dientes que están acá cerca de las inserciones musculares, entonces ahí va a haber mayor fuerza, mayor presión masticatoria. Por eso es que los molares son los que tienen mayor potencia en la masticación, porque están más cerca de la inserción de los músculos. Y luego de ahí va decreciendo hacia los incisivos. Entonces, luego vendrán los premolares, luego vendrán los caninos, y los que menos presión masticatoria tienen o menor potencia son los incisivos. Por eso, cuando nosotros no podemos hacer algo con los incisivos, lo llevamos hacia el canino y luego nos vamos yendo hacia un poco más atrás. ¿Por qué? Porque mientras más nos acerquemos a la inserción muscular, mayor va a ser la potencia que reciben los dientes de la fuerza de esos músculos. ¿Entendieron? ¿No? Entonces, esa es la característica que tiene. Entonces, de aquí nace la eficiencia masticatoria. Es decir, esas características que nos muestran que pueden cumplir una función adecuada las piezas dentarias. Que la eficiencia masticatoria, como les decía, no está dada solamente por la forma de los dientes, sino por la fuerza de los músculos que en ellos se den. ¿Ya? Ahora, pero para nuestra mala suerte, no toda la vida nosotros podemos tener esa potencia y esa acción masticatoria todo el tiempo, sino que con el paso de la edad, en el transcurso de los años y la edad que pasa, los dientes van cambiando porque va alterándose su anatomía. ¿Cómo se llamaba el desgaste fisiológico? Por atrición. ¿No es cierto? Que es el desgaste normal con el paso de los años. Mucho peor si hay una abrasión. Entonces, no es lo mismo tener una dentadura o ver una dentadura de una persona joven que ya ver la dentadura de una persona adulta. ¿Qué va a suceder entonces? Aquí tenemos diferencias. Imagínense, yo tengo acá una persona joven con unas cúspides tremendamente bien formadas, con vértices bien marcados. El vértice de la cúspide inferior viene ahí bien marcado, viene acá bien marcado. Y entonces, ¿qué va a suceder? La acción de corte se da en ese mismo momento, ¿no? Se da en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque todos esos relieves anatómicos, todas las características anatómicas de los dientes en esa persona joven están bien marcados, están bien definidos. Pero pasan los años y ¿qué sucede? Viene la atrición, viene la abrasión y esa cúspide ya no es un vértice, sino es una superficie. Y entonces aquí hay un contacto entre dos superficies. Entonces la acción de corte ya no va a ser la misma. Si hay atrición, si hay abrasión, ha habido desgaste. Entonces todas esas prominencias que eran puntas, ¿no? Que eran vértices, se aplanan. Las cúspides, las crestas, los rebordes marginales, todos esos elementos se aplanan y entonces la acción de corte ya se dificulta. Entonces, en lugar de hacer
el corte en un movimiento, esa persona ya lo hace en 3, o lo hace en 4, o en 5. ¿Ya? Por eso, ¿en cuál de las dos personas se hará mejor la acción de corte, fricción y aplastamiento? ¿En cuál de esas dos personas que les he explicado? ¿En el joven o en el adulto? En el joven, doctor. Una persona joven. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces una persona joven tiene esa ventaja. Por eso cuando ustedes se sientan a almorzar con su abuelito o con sus papás y ya son mayorcitos, ustedes terminan de comer primero y se levantan y a veces no dicen ni provecho, ¿no ven? ¿Por qué? Porque han tenido más ventajas que sus papás o sus abuelitos. ¿Por qué? Porque las estructuras anatómicas de sus dientes todavía son completas, ¿ya? Están bien marcadas, están bien definidas. Entonces, el corte, la fricción y el aplastamiento lo hacen más rápido que su papá y sus abuelitos. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en los adultos? ¿Y por qué los adultos se quedan un tiempito más en la mesa sirviéndose los alimentos? Porque cuando se forman estas superficies y se dificulta ya la acción de corte, la acción de fricción y de aplastamiento, ya hay una acción combinada, como aumentan los movimientos mandibulares y los movimientos masticatorios, entonces se da una condición que se llama, fíjense dónde va a entrar esta palabra, esa acción combinada ya que se da cuando hay más esfuerzo, cuando ya el corte, la fricción y el aplastamiento no se da en un corto tiempo, entonces da una acción combinada llamada trituración. Trituración. Entonces, la trituración significa que nosotros o las personas, con el paso de los años, sufrimos el desgaste, sufrimos mayor esfuerzo, mayor trabajo muscular, ¿no? Mayor esfuerzo, mayor duración de la masticación y entramos a la trituración, porque hacemos mayor número de movimientos en la masticación. Hacemos mayor esfuerzo, ¿ya? Mayor intensidad, los músculos trabajan más, ¿ya? El periodonto que sujeta a los dientes también va a trabajar más, ¿no? El hueso también va a soportar más carga porque estamos masticando más. Entonces, como ven, ya se duplica el esfuerzo, tanto muscular, ¿no? El esfuerzo del ligamento periodontal, el hueso ya va a ir soportando más carga. ¿Por qué? Por ese desgaste de las piezas dentarias, que es natural por la fricción, que puede ser por la abrasión y nos lleva a la trituración. ¿Han entendido? Ahora, cuando hablamos de la importancia de la musculatura, como le decía hace rato, ¿no? No solamente depende de los dientes, sino de la fuerza muscular. Hay otros autores, como vamos a ver enseguida, ya, que mencionan también nuevamente el esfuerzo y la fuerza que tienen los músculos. Aquí este es un esquema para que ustedes vean cómo se los comparaba ante los dientes. Miren, cortan, ¿no? Desgarran y trituran. Para mí eso no ha pasado de moda porque mientras una persona tenga idea de esto, es parte de la formación cultural que pueda tener. Entonces, hablando nuevamente de la fuerza muscular, que es el otro factor, aparte de los dientes, es el otro factor importante, los músculos masticadores, que ya conocemos, pueden
ejercer una presión de 200 a 300 libras. ¿Ya? Es decir, que si la transformamos a kilogramos, es de aproximadamente 90 a 136 kilogramos. Ya hace rato Fix nos decía 400 kilogramos. Cualquiera de estos puede ser cierto, dependiendo del control que tengamos o descontrol o control que tengamos de la mordida. Estas 200 a 300 libras, que son 90 a 136 kilogramos, ¿ya? No deja de ser una fuerza tremendamente grande. ¿Por qué? Porque las piezas dentarias excepcionalmente pueden llegar a soportar 45 kilogramos de presión. O sea que 90 a 136 kilogramos sigue siendo sobrepasado. 400 kilogramos que se pueden hacer cuando hay enfermedad de bruxismo, pueden hacerlo, también es una sobrecarga. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que por más que en esta cantidad tengamos disminuida de 200 a 300 libras, 90 a 136 kilogramos, ¿ya? Cada pieza dentaria, lo más que puede soportar una pieza dentaria, excepcionalmente, porque ahorita vamos a mirar más o menos este cuadrito, es 400 kilogramos. Ahora, el músculo puede seguir haciendo fuerza. Puede pasar a 200, 300, 400 kilogramos. Puede pasar. No es que el músculo se va a detener porque el diente resiste 400 kilogramos. El caso es que cuando hay descontrol, ¿ya? Lo que puede suceder es que el diente se dañe. El diente se dañe. ¿Ya? Y el diente se puede dañar porque los músculos pueden seguir haciendo fuerza, pero son los dientes los que no van a soportar porque tienen excepcionalmente 45 kilogramos de resistencia. ¿Ya? ¿Alguna vez podrán resistirlo cuando están anestesiados? El paciente puede resistir los 400 kilogramos sin dañar el periodonto, sin sentir dolor en el periodonto o en el tejido que lo rodea. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno observa en un paciente el desgaste que se da en las superficies dentarias, ¿ya? Porque el músculo puede seguir haciendo fuerza, pero hay que ver si el diente resiste, porque esa capacidad del diente no pasa más de los 45 kilogramos de fuerza, ¿ya? De ahí para adelante puede reaccionar el ligamento periodontal, porque ya no soporta la fuerza, ¿ya? Puede dañarse los tejidos que lo soportan, ¿ya? Y eso ya es un daño que a veces puede ser irreversible o irreversible. En personas anestesiadas, sí, podrían soportar. ¿Por qué? Porque la persona anestesiada no va a sentir el dolor que le está causando en el diente, pero no deja de ser peligroso también. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene que explicar las cosas a los pacientes, ¿ya? Hay algunas personas que se le dice, usted tiene bruxismo, la persona no cree, pero uno está viendo la superficie de los dientes gastadas, ¿no? Saca una radiografía y uno ve que el ligamento periodontal
ya está desapareciendo, ¿no? Y le pregunta, ¿y cuando usted despierta siente dolor? Sí, siento algún dolor. Entonces usted tiene, no, pero yo no tengo. Es que no cree la gente las cosas que tienen. Por eso es que ustedes tienen que estar muy formados, muy preparados para llegar a explicar a los pacientes lo que les está sucediendo. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes esta otra situación. ¿A qué edad el ser humano tiene mayor potencia muscular? Entre los 20 y los 40 años. Justamente en las edades donde más problemas aparecen. ¿Ya? Es ahí donde la potencia de los músculos están mucho más marcadas. Y es mayor en el hombre que en la mujer. ¿Ya? Hay mayor intensidad de fuerza en el hombre que en la mujer. Pero está entre los 20 y los 40 años. Entonces hay que tener cuidado también con esas características. ¿Ya? Entre los 20 y los 40 años es donde encontramos en los seres humanos la mayor potencia de los músculos. Ahora, veamos acá. Fíjense que este autor, Tillman, trata de darle valores a cada una de las piezas dentarias de acuerdo a la presión que puede resistir. Y miren ustedes, esto de acá es el arco superior, este es el arco inferior, y aquí están los dientes. Incisivo central, lateral, central, o camino, perdón, primer premolar, segundo, primer molar, segundo, tercero. Miren, los incisivos, el superior 19, el inferior 15, los centrales. Laterales, el superior 15, el inferior 22. El camino, el superior 22, el inferior 26. Los primeros premolares, el superior 31, el inferior 32. El segundo premolar, 30, el superior, 28, el inferior, ¿no? Esa es más o menos la fuerza de la presión que puede resistir. Y miren los molares, son los únicos que más se acercan. El primer molar, 36, el superior, 34, el inferior. El segundo molar, 35 kilogramos de presión, ¿ya? O libras de presión, ni siquiera kilogramos, son libras, ¿ya? Y 33 el segundo molar inferior. El tercer molar superior, 23. El tercer molar inferior es el único que puede llegar a 40 libras de presión. ¿Se dan cuenta? A 40 libras de presión. Y nosotros estamos hablando acá de 45 kilogramos, que es el límite. 40 libras de presión, ¿ya? Si ustedes recuerdan cuántos gramos tiene una libra, son más o menos como 22 kilos, así, de presión, o 20, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia. Por eso es que los dientes se dañan, los dientes se fracturan, los tejidos que rodean el diente se dañan, la encía se retrae, los dientes se rompen el ligamento periodontal y se unen al hueso. ¿Por qué? Por esta mordida descontrolada que puede haber. ¿Han entendido? Entonces, la fuerza muscular ya tiene una situación muy importante a nivel de las piezas dentarias. Y hay que tener cuidado porque es la que también puede causarnos diferentes problemas. Y acá ustedes van a ver también que se dan otras situaciones. La persona que tiene la costumbre de alimentarse o de ingerir alimentos duros va a tener una fuerza mayor que aquellos que consumen una dieta blanda. No es lo mismo alimentarse de tostado que alimentarse de ensaladas, ¿no? Entonces, también
hay sus diferencias en esas situaciones. ¿Ya? Hay personas que también tienen preferencia. Algunas personas pueden masticar con ambos lados, con la derecha, con la izquierda. Unos con la izquierda, pero generalmente los seres humanos tratan de masticar con el lado derecho. Espérenme un segundito. Muy bien. Disculpen un ratito. Ahora, Figo y Garino les da un ejemplo ahí de unos investigadores. Estos investigadores de acá, estos tres, hacen un experimento para ver la importancia de la masticación en la absorción del alimento. ¿Y qué hacen estos investigadores, Schul, Paulsen y Dimigen? Agarran los molares inferiores y les ponen coronas a estos molares inferiores, los forran y les ponen coronas a ambos lados. ¿Ya? Y esas coronas hacen que la oclusión de los demás dientes no se dé de manera correcta. Solamente toca este molar inferior con el superior y el otro molar inferior con el otro superior. Nada más. Todos los demás dientes no tocan de manera normal. Y empezaron a masticar. ¿Y qué vieron ahí? Que cuando las piezas dentarias no hacen contacto ya correctamente, como debe ser, todos con sus antagonistas, disminuye automáticamente la acción de la masticación y empiezan a producirse segmentos o partículas muy grandes del alimento. Entonces, ese alimento uno lo puede hacer pasar, pero la absorción del alimento se dificulta. No podemos ingerir esa cantidad de alimento, ¿no? Y del tamaño en que lo corta solamente esas piezas dentarias.
Entonces, ellos hacen esta investigación para demostrar la importancia del contacto que hay entre las piezas dentarias o de la masticación, del hacer contacto entre los dientes inferiores y los superiores, esa importancia que hay de la masticación en la absorción del alimento. Todo alimento mal masticado, si ustedes ingieren alimentos o mal masticados o mal mastican sus alimentos, la absorción de ese alimento a nivel del tracto digestivo no va a ser buena y se va a ver dificultada. ¿Por qué? Porque los jugos gástricos tienen que hacer un doble esfuerzo y aún haciendo un doble esfuerzo no van a poder quitarle los nutrientes a ese diente, a ese alimento, perdón. Esto nos lleva a pensar de que cuando nosotros vemos una persona sin piezas dentarias o en la familia hay personas sin piezas dentarias, entonces nos tenemos que poner a pensar cómo es el esfuerzo que hace ese organismo para tratar de absorber algo de los nutrientes de esos alimentos que ingiere esa persona. Es aquí donde se empieza a ver la importancia de la presencia de los dientes, la importancia de la masticación en la absorción de los alimentos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros masticamos y tenemos una correcta masticación, ¿ya? Esa correcta masticación se produce en la boca. Y no se olviden que la boca es la primera parte del tubo digestivo. Entonces, mientras nosotros vamos masticando un alimento, en todo el tracto digestivo se van produciendo fenómenos químicos o físico-químicos, como se llaman, ¿ya? Que van facilitando y van lubricando ese tracto digestivo para que se vaya facilitando la deglución de ese bolo alimenticio que al caer bien masticado, bien aplastado por los dientes, al caer al estómago, si ha sido completa la masticación y la insalivación, va a haber una mayor absorción de esos nutrientes de los alimentos. Entonces, si nosotros queremos tener una función masticatoria de buena eficacia, es decir, que logre su objetivo, tenemos que masticar bien. ¿Por qué? Porque hemos dicho que mientras más se mastica, más se insaliva. Y mientras más masticamos, entonces toda esa actividad del tubo digestivo se va a ir aumentando y va a ir favoreciendo mejor si nosotros hemos tenido una buena masticación. Entonces todo ese alimento que se ha desmenuzado, ¿ya? Ese alimento va a ir y se va a formar un buen bolo, vamos a tener una buena deglución y todos los nutrientes de ese alimento van a ser aprovechados. Entonces, cuando uno le está explicando a una persona o le tiene que explicar a una persona la importancia de la presencia de las piezas dentarias en la boca y esa persona les dice, ¿saben qué? Ya yo estoy acostumbrada a estar sin diente y no me voy a acostumbrar, ¿no? Entonces, ustedes tienen la capacidad. Si no pueden convencerla, pero ya cumplieron el motivo por el que estudiaron. Ustedes le explicaron y si ya no lo entiende o no lo quiso, ya es otra historia. ¿Qué otros elementos influyen en la eficiencia de la masticación? Es decir, en esa capacidad de lograr lo que nosotros queremos en la masticación. ¿Qué otras situaciones podemos encontrar que nos faciliten el cumplimiento
de la masticación. La eficiencia masticatoria que nos muestra esa importancia que tenemos en la masticación, también tiene una relación con los arcos dentarios. Y es una relación bastante estrecha. El único problema para que se cumpla esa función que nosotros queremos, que es la eficiencia masticatoria, que tenemos, el único problema que tenemos con el arco es que esta forma de arco, que es la que más se adecua a tener una buena masticación, no es muy común. No es de las formas de arco más comunes, sino que son raras. Y es la forma de arco elíptica. La forma de arco elíptica es la que más se adapta a la función masticatoria. ¿Ya? Es aquella que nos facilita en sí tener una mejor función masticatoria. Pero lastimosamente, la eficiencia masticatoria, ¿ya?, que se lleva muy bien con la forma elíptica de arco dentario, como les decía, esta forma elíptica de arco dentario no está entre las más comunes. La más común es la ovoidal y la parabólica. La elíptica puede encontrarse en muchos casos, pero no es la más normal y la más común en todas. ¿A qué edad se produce una mayor eficiencia masticatoria? A esta edad, entre los 20 y 25 años. ¿Ya? ¿Por qué a la edad de entre 20 y 25 años nosotros podemos encontrar una mayor eficiencia masticatoria? Porque se supone que a esa edad todas las piezas dentarias están erupcionadas. A esa edad debe haber menos lesiones en los tejidos que rodean los dientes. A esa edad todavía puede haber un menor número de pérdida de piezas dentarias. Y además de eso, las fuerzas musculares están llegando a su mayor grado de desarrollo. Entonces, entre los 20 y 25 años es que nosotros podemos tener una mayor eficiencia en la masticación. En la actualidad, cuando ustedes vean una persona de los 18, 20 años ya con ausencia de piezas dentarias, entonces todo eso va reduciendo la eficiencia masticatoria. ¿Por qué? Porque tenemos como límite acá 20 y 25 años, cuando todas las piezas dentarias están en la boca, cuando hay un menor número de pérdida de dientes, cuando los tejidos no están lesionados todavía, ¿no? Entonces todo eso participa y nos facilita la mayor eficiencia masticatoria, ayudada porque los músculos están entrando en su momento de mayor potencia y grado de desarrollo. Ahora, ¿qué sucede acá después de todo eso? Resulta que nosotros hacemos contacto entre los dientes inferiores y los dientes superiores. Y tenemos actividad de otros tipos de elementos. O sea que no pensemos que porque hacemos contacto entre los dientes gracias a la musculatura y ese contacto que se hace entre los dientes ya no es más y se dio la masticación. Tenemos que tener en cuenta que durante la masticación también intervienen otros elementos, como lo estamos viendo acá, ¿no? Aquí arriba ya nos menciona algo, ¿no? Donde dice, donde entre los 20 y 25 años los tejidos están sin lesiones y demás cosas. Entonces, ¿qué sucede que diga los tejidos están sin lesiones?
que están sanos, pero participan. Y miren ustedes, cuando nosotros masticamos, ya hacemos contacto entre las piezas dentarias gracias a los músculos masticadores. Pero, ¿qué otros elementos participan? Participan todos los elementos que soportan el diente. El ligamento periodontal, el hueso alveolar. Participan los huesos maxilares por las tramas óseas, ¿no? El condensado óseo. Participan tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. ¿Por qué? Porque los huesos son los que reciben la presión masticatoria que vienen de los dientes. Los dientes reciben la presión masticatoria. Miren ustedes, acá tengo un diente, acá tengo otro diente, ambos entran en contacto. Aquí, para nosotros, debería acabarse la masticación, pero no es así. Entonces estos dos dientes entran en contacto. Hemos visto que el ligamento periodontal lo une el diente al hueso. Entonces esta presión masticatoria que sufre el inferior y la presión masticatoria que sufre el superior, por medio del ligamento periodontal, lo transmite al trabeculado o al tejido óseo, a esa trama ósea maxilar o mandibular. ¿Ya? ¿Qué otros elementos participan en la masticación? Los labios y los carrillos y la lengua. Los labios, los carrillos y la lengua son los que llevan el alimento entre medio de los dientes a la superficie de las caras masticadoras para que continúe la masticación. Los labios recogen el alimento, los alimentos también. Vamos a quedar ahí porque tienen clases de fisiología, creo, me pasé un poquito, ¿ya? Vamos a quedar ahí y los que tienen clase pueden ir entrando a su otra clase. Los que tengan alguna pregunta pueden hacer una pregunta. No me di cuenta que me pasé un poco, ojalá no los perjudique. Los que tengan la otra clase, por favor, pueden irse nomás a su clase. Si alguien quiere preguntar algo, no hay problema, puede preguntar. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, que les vaya bien. Les vaya bien. Hasta luego, doctor.